Diputada, hace unos días se dio el despido de 300 personas por parte del Ministerio de Cultura. ¿Cuál es su valoración acerca de esto? Es muy preocupante. Yo creo que se ha mandado un mensaje bien claro a los trabajadores del sector público. A los empleados públicos se les ha dicho o te alineas en tu forma de pensar o te despedimos. Y ese mensaje creo que se le dio no solo a estas 300 personas, sino a todas esas personas que sirven en el sector público. Me parece que también hay un tema más allá del tema de agendas, como se mencionaba por ahí, creo yo, de falta de recursos y de falta de una política adecuada de la función pública, del servicio público. Me parece que dentro de las personas que han sido despedidas se habla de miembros del Coro Nacional, gente que ha tenido capacidades en temas de arqueología o de otras áreas muy especializadas. Y la gran pregunta es, ¿tiene nuestro país la capacidad económica de absorber esas personas desempleadas en el sector privado? ¿Verdad que no? Entonces también, por un lado, vemos un manejo irresponsable y un manejo poco transparente y eficiente de los recursos del Estado, la falta de una política de función pública para que tengan derechos y deberes que mejoren el servicio al público, los servidores del Estado, y por otro lado también un país que no le está apostando a que la economía realmente tenga suficientes fuentes de empleo. El 31 de este mes vence el periodo de los magistrados del tribunal y todavía no se han elegido. ¿Qué piensa usted de que este proceso todavía no ha iniciado y ya solo queda un mes? Sí, es muy importante ese proceso. Creo que es una institución que, como vimos en las últimas elecciones, puede hacer toda la diferencia en la calidad de los procesos electorales en nuestro país. Si tenemos un Tribunal Supremo Electoral que le dobla las rodillas al poder, el tipo de elecciones que vamos a poder desarrollar en nuestro país de gobernantes o el tipo de campañas electorales que vamos a tener van a ser de muy mala calidad, como campañas de odio, campañas de difamación, con violencia política, y un tribunal que no hizo nada al respecto. Entonces, me parece que el futuro de la democracia en nuestro país depende en una medida muy importante de esa elección. Y me parece que tiene que respetarse también, y es muy importante que se respeten las disposiciones que establece la Constitución y el reglamento de la Asamblea Legislativa en esta elección en particular, y mantener la pluralidad, la diversidad de pensamientos en esa importante entidad del Estado. Diputada, siempre en esas mismas elecciones han habido diputados del oficialismo que han dicho que no van a aceptar las propuestas que constitucionalmente les corresponde proporcionar al partido Arena y el ELN. ¿No sería esto un atentado contra lo que ya dispone la misma Constitución? Sí, por supuesto, y a eso me refiero. Debe seguirse las disposiciones de la Constitución, del Código Electoral y de otras leyes relacionadas que regulan cómo se conforma el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, y por definición el diseño de esa institución es que es plural, es diversa. Los partidos políticos participan para tener una parte, ¿verdad?, de la decisión en un proceso electoral. No debería ser el criterio pertenecer o no a un partido político, porque lo permite así la ley, sino más bien si son personas que tienen las capacidades, que tienen la experiencia, que tienen la suficiente moralidad notoria como lo establece la Constitución. Ese debería ser el criterio, y habría que ver en todos los partidos políticos que van a poder hacer ternas si sus candidatos cumplen o no los criterios, incluye el criterio de la independencia. Diputada, hablando de este tema de elecciones, varios analistas han mencionado que usted, como diputada de oposición, ha sido o es la persona más confiable para que en el 2029 pueda lanzarse como presidenta. ¿Qué opina acerca de eso? Me parece que es prematuro para hablar de candidaturas a la presidencia. Estamos enfocados desde el grupo parlamentario Vamos en este momento en crear un modelo de atención y participación ciudadana más cercano a la gente. Ya hemos tenido una gestión de 3 años cercana a la gente, hemos construido propuestas en temas bien importantes para la población, y en estos próximos 3 años estaremos aún más cerca de la población. Estamos atendiendo a la población no solo en el departamento de San Salvador, sino en otros departamentos donde nos piden también apoyo, la generación de propuestas, audiencias, y nuestros temas prioritarios son los alimentos, la canasta básica,
el agua, la vivienda, la salud, la educación, la justicia. Esos son nuestros temas. Y eso los tendremos como banderas, pues. Así que es prematuro y estamos enfocados en ese trabajo en este momento. Diputada, tras las lluvias, los precios de los 22 productos de la canasta se han elevado. Sí. Analistas sugieren que se cree una política agropecuaria que no existe en el país. ¿Cuál es su negocio? Sobre este tema quiero llamar muchísimo la atención, porque nos ha reportado diferentes ciudadanos y ciudadanas que justo luego después de la tormenta que tuvimos, ni siquiera había pasado la tormenta o ya recién había pasado la tormenta y ya los precios habían subido. Creo que hay un tema de falta de capacidad de nuestro país de producir alimentos. Ese es el meollo del asunto. Y luego también, debido a esto de que no producimos la mayoría de los alimentos que necesitamos consumir dentro del país, toca recurrir a muchos intermediarios, a comercializadores, ¿verdad? A veces la cadena tiene varias personas intermedias que comercializan. Eso va subiendo los precios y aumenta la posibilidad de que hayan malas prácticas como el acaparamiento o el aumento indiscriminado de precios y otras situaciones. Desde Vamos hemos dicho siempre que la mayor producción agropecuaria debe ser prioridad en nuestro país y estamos preparando un proceso de consulta muy importante para diferentes sectores sobre el tema de los precios de la canasta básica. Vamos a hacer una propuesta que haga un aporte importante sobre cómo abordar este problema. Y queremos materializar una de nuestras propuestas de campaña, que fue la tarjeta Víveres, un subsidio a la canasta básica, pero conectado además con la posibilidad de que los agricultores puedan tener una opción de producción con mayor apoyo. Entonces creo que ese es importante, ese tema, y esa es nuestra propuesta al respecto. Necesitamos que El Salvador avance hacia una justicia más independiente. Y eso ha tenido graves retrocesos en los últimos años. Si bien no hemos tenido una justicia totalmente imparcial ni totalmente independiente en años anteriores o en gobiernos anteriores, pero en este caso vemos que el avance no ha sido hacia mayor independencia, sino hemos tenido un retroceso hacia un mayor control del órgano judicial por parte del oficialismo. En esta elección que viene no esperamos que esto cambie definitivamente. La Asamblea Legislativa no ha estado abierta en los últimos 3 años a poder aceptar las sugerencias y las propuestas que hemos hecho desde este grupo parlamentario de que exista un perfil previo, de que exista una evaluación detallada de los perfiles de los candidatos. Y me parece que si esto no cambia sustancialmente, si no dejamos de hacer este reparto del poder en unas manos que no están dispuestas a ser más transparentes ni más democráticos, vamos a seguir teniendo resultados de inseguridad jurídica para la mayoría de los salvadoreños. ¿Cuál debería ser el perfil idóneo para estos 30 candidatos que vienen para magistrados? Mire, el perfil idóneo en parte lo establece la Constitución y también la jurisprudencia, y nosotros también hemos hecho una propuesta de perfil en años anteriores. El perfil de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia debe tener una alta, digamos, formación profesional sobresaliente sobre otros profesionales de su misma área. Además, debe tener ausencia de señalamientos de conductas inadecuadas o de corrupción o de otro tipo. Debe tener una conducta intachable en lo público como en lo privado, porque van a ser quienes impartan justicia al más alto nivel y requieren de una confianza por parte de la población. Y en tercer lugar, pero no menos importante, es la independencia. La independencia, que es fundamental y es por definición en un juez, sobre todo en jueces de las más altas, del más alto rango como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La independencia es la capacidad de poder tomar decisiones sin estar sujeto a las indicaciones, las órdenes o las presiones indebidas de otras esferas de poder. Eso es a lo que tenemos que avanzar, porque la independencia de los jueces a todos los niveles es un pilar fundamental de la democracia y de la protección de los derechos de las personas.
Me parece importante resaltar una de las noticias que tuvimos en la última semana, cientos de casos de habeas corpus, por ejemplo, que no han sido tramitados. Estamos hablando de derechos constitucionales, derechos fundamentales de una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas que no están teniendo acceso a la justicia. O la madre de Carlos Abarca, que lo busca desde hace 300 días ya. Entonces, ¿qué pasa con esa justicia que no llega a quienes necesitan que la justicia les resuelva? Dentro de los perfiles de los candidatos que se han presentado, después de usted analizarlos, nombres rescatables. Mire, aún no han venido los perfiles a la Asamblea Legislativa. Entonces hemos podido ver que se han hecho las elecciones de FEDAES, por un lado, y también la lista del CNJ. Pero aún el consolidado de los perfiles con los atestados, la documentación que deben presentar, no ha venido aún a la Asamblea Legislativa. Cuando venga estaremos muy atentos desde el grupo parlamentario de Vamos de poder analizar los perfiles y poder compartir con la población cuáles son nuestras apreciaciones y nuestra valoración de cada uno de los candidatos.